dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle buenos ánimos. Cuando quiera que otros me comprendan, dame a alguien que necesite mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuidan de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia la otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Bueno, quiero comenzar esta charla o esta reflexión en voz alta y compartirla con vosotros con unas palabras del Papa Benedicto XVI el 23 de junio del 2011 y que son palabras que nuestros obispos en el mensaje de este año del Día de la Caridad pues nos han entregado también. Ellos han tomado esas palabras del Papa y ahora también quiero yo tomarlas, que dicen: quien reconoce a Jesús en la hostia santa, lo reconoce en el hermano que sufre, que tiene hambre y sed, que es extranjero, que está desnudo, enfermo o en la cárcel, y está atento a cada persona, se compromete de forma concreta en favor de todos aquellos que padecen necesidad. Por tanto, cuando me dijo Juanjo que compartiera esta charla al final del curso, enseguida me salió un díptico que enseguida le lancé y dije: Eucaristía y caridad. Y lo hice por varios motivos. El primero de ellos es porque esta charla iba a tener lugar en estos días posteriores, ¿no?, a la celebración del Corpus Christi, del Día de la Caridad. Eucaristía y caridad caminan inseparablemente unidos, porque al hablar de la Eucaristía soy consciente de que nos metemos en el misterio, en el núcleo, en el centro, en lo que es la esencia de la caridad cristiana. La fiesta del Corpus nos invita a contemplar a Cristo presente en la Eucaristía, a adorarle y a darle gracias por el gran amor que nos ha manifestado. Bajo todos los aspectos, esta fiesta nos habla del amor inmenso de Jesucristo, de lo que Él es, pan vivo, bajado del cielo. Esta extraordinaria realidad del amor divino se condensa en la Eucaristía celebrada y adorada en la solemnidad del Corpus Christi. Al contemplar el Santísimo Sacramento en la custodia, debemos caer en la cuenta de cómo el amor lo transforma todo. Transforma el pan en la Eucaristía, nos transforma a nosotros, transforma la naturaleza y es capaz de transformar el mundo. Participar en la Eucaristía nos impulsa a una íntima unión con Cristo y también nos lleva a mirar hacia los hermanos. Por eso, en ese díptico que os he dicho que me salió enseguida, cuando Juanjo me dijo con nosotros este rato de reflexión, Eucaristía y caridad, yo quise como concretarlo un poco más y titularle, parece un pareado, pero así ha salido, ¿no? Decía: mira a Cristo sacramentado, mira a tu hermano necesitado. ¿Eh? Bien.
Digo que participar de la Eucaristía nos impulsa a una íntima unión con Cristo y también nos lleva a mirar hacia los hermanos, hacia los que carecen de fe y por tanto no han experimentado la alegría de creer, y hacia los que, víctimas de la crisis o de otras causas, están experimentando el drama de la pobreza, el hambre y la exclusión social. Hay personas que trabajan mucho por los marginados, se comprometen a fondo por ellos, desgastan la vida por su liberación, pero no dan mayor importancia a la Eucaristía, a la misa diaria, a la comunión sacramental, a la oración ante el Santísimo Sacramento. Incluso hay quien no aprecia ni la misa dominical, pudiendo participar en ella. Cuando se organizan eventos, pareciera como que programar la misa diariamente es una pérdida de tiempo, algo ajeno a la cultura, una espiritualidad pasada de moda y que nos aleja de la realidad. Parecen no necesitar de la Eucaristía. Ellos se consideran como los redentores de las situaciones difíciles y de las personas a las que intentan paliar sus necesidades. El Señor toma en cuenta lo que se haga por los que sufren, pero si la dimensión vertical no sostiene la horizontal de la cruz, ésta se cae y se pudre. Sin la fuerza de la Eucaristía nos cansamos más de la cuenta, nos decepcionamos por los problemas institucionales, nos amargamos porque no podemos cambiar el sistema, nos derrumban las incomprensiones. Llega el momento en que algunos dejan todo, cambian de opción vocacional y se acomodan. Y lo que es peor, hablan mucho de los pobres, pero viven de ellos con buenos sueldos. Decía la Madre Teresa de Calcuta a sus hermanas religiosas, las misioneras de la caridad: desempeñamos, palabras textuales de ella, desempeñamos un trabajo social, pero somos mujeres consagradas a Dios en el mundo de hoy. El trabajo que realizamos es importante, pero lo importante no es la persona que hace ese trabajo. Hacemos esto por Jesucristo, porque lo amamos. No somos capaces de hacer todo. Personalmente no tenemos nada. Vivimos de la caridad y por la caridad. Con frecuencia solemos escuchar comentarios que manifiestan tener una actitud excluyente. Bien dicen, Eucaristía o pobres. Dicho de otra manera, Eucaristía o vida de fe o vida social, compromiso social. Es decir, algunos ven como una actitud excluyente, una cosa u otra. Esta actitud revela una parcialidad que no corresponde al proyecto de Jesús. Ambos amores están profundamente entrelazados. La Eucaristía nos ha de llevar a amar preferencialmente a los pobres, al estilo de Jesús, al igual que los pobres, precisamente porque Cristo está presente en ellos, nos han de llevar a Jesucristo mismo, porque lo que los pobres más necesitan no es solo el pan material, sino a Jesús, que es el pan de vida eterna. ¿De qué serviría que resolviéramos todas las necesidades de los indigentes, necesidades corporales, psicológicas, económicas, estructurales, si no les ofrecemos el alimento que da la vida eterna? Jesús se preocupaba de multiplicar el pan, pero decía a la gente que no lo siguieran solo por ese interés transitorio. Jesús ofrece algo más, se da Él mismo en alimento. Y los pobres que comprenden este tesoro, la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, nos dan ejemplo de aprecio y veneración, porque lo experimentan como su libertador, su salvador, su redentor,
el que cambia su suerte, el que los acompaña en sus penas, dolores y enfermedades. Jesús no deja a su pueblo, lo sostiene en su fe y en su esperanza, a pesar de nuestras inconsistencias personales y eclesiales. Por tanto, nada se puede comparar con la Eucaristía. ¿Quieres de verdad amar a los pobres? Acércate a Jesús Eucaristía, donde beberás el amor en su fuente, hasta convertirte en fuente de amor que no se agota, y que tu participación en la Eucaristía te impulse irremediablemente a servir a los pobres, como Jesús, quien une la institución de la Eucaristía con el lavatorio de los pies. A vosotros, amigos y hermanos que tratamos a los pobres, os digo, desconfiad de una Eucaristía sin amor a los pobres, pero también no empobrezcamos más a los pobres, privándoles del banquete de vida eterna que es Jesús en la Eucaristía. Ambos amores son uno mismo, como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, la primera que nos entregó. Decía, hay una inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo. Ambos están tan estrechamente entrelazados que la afirmación de amar a Dios es en realidad una mentira si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo odia. El amor del prójimo es un camino para encontrar también a Dios, y cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Son palabras pues muy claras, ¿no?, del Papa. Ese, como decía al principio, era pues un motivo, ¿no? El segundo motivo por el que me salió decirle a Juanjo de momento, pues Eucaristía y caridad, es porque soy consciente de que esta charla va dirigida a unos hermanos en la fe, a vosotros, a miembros de nuestra familia que es la Iglesia. Me vais a perdonar, pero a mí no me gusta llamar a las personas que entregan sus vidas, sus personas a Cáritas con la palabra voluntarios. La palabra voluntario es mejor usarla para instituciones civiles, pero para la Iglesia como que no es propia, no pega. Y diré ahora por qué. Vosotros sois y estáis llamados a ser prolongación de la caridad de Jesucristo en su Iglesia, para nuestros hermanos más pobres. Esto es una persona que trabaja en Cáritas o que es colaborador de Cáritas. Aquel o aquella persona que prolonga la caridad de Cristo en su Iglesia para aquellos hermanos más pobres. Cáritas, en palabras del Papa Francisco, es el amor de la Madre Iglesia que se acerca, acaricia, ama. Por eso hablar a miembros de Cáritas es tomar conciencia de que somos hijos de Dios y de que hablamos del amor de nuestra Madre la Iglesia, que a través de vosotros se acerca, acaricia y ama a nuestros hermanos que viven en la necesidad y en la pobreza. Cáritas y cuantos colaboran en ella corren hoy el peligro de caer en la tentación de convertirse en una oficina de distribución de subsidios. ¿Y dónde me apoyo para decir semejante cosa? El Papa Francisco, el pasado viernes, muy reciente, el día 5, les recordaba a los participantes de la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias. Les decía, no pueden caer en la tentación de convertirse en una ONG, una oficina de distribución de subsidios. Les ha recordado el Papa que el dinero es de ayuda, pero puede convertirse también en la ruina de la misión. El funcionalismo, cuando se pone al centro y ocupa mucho lugar,
casi como si fuera la cosa más importante, nos lleva a la ruina. Así ha indicado que la primera forma de morir es la de dar por descontadas las fuentes, es decir, quien mueve a la misión. Por eso les ha pedido que con tantos planes y programas no expulsen a Jesucristo de la obra misionera. Son palabras del Papa Francisco. Pues esto mismo me gustaría deciros a vosotros, colaboradores de Cáritas. No expulséis a Jesucristo de Cáritas para convertirla en un dispensario más donde se da el alimento del cuerpo, pero no el del alma. Cuando uno quiere hablar pues, de cosas importantes, siempre pues, cae en la cuenta de que se le quedan muchas cosas. Y estamos hablando de cosas tan importantes como Eucaristía y caridad, ¿no? Y uno tiene la sensación de que siempre se deja cosas, ¿no? Y es que pues tanto Eucaristía como caridad son un misterio que nos sobrepasa y que no podemos abarcar del todo. Hay un padre de la Iglesia, concretamente San Agustín, que en su comentario al Evangelio de San Juan dice así: «Oh sacramento del amor de Dios, el que quiere vivir tiene donde vivir, tiene de quién vivir. Que se acerque, crea, se una al cuerpo de Cristo para ser vivificado». Son palabras bellas, porque ¿quién no quiere vivir? Todos queremos vivir. Podríamos cambiar la palabra vivir por felicidad. Todos queremos ser felices. Pues el que quiera ser feliz, el que quiera vivir, tiene dónde y tiene de quién vivir. Por eso, para introducirnos en esta reflexión que estoy compartiendo con vosotros, me gustaría ofreceros pues una escena, ¿no?, de esas tantas de Jesucristo, ¿no?, en el Evangelio, ¿no? Concretamente, escuchemos, ¿no?, las palabras del Evangelio de San Marcos en el capítulo 14 y que nos llevan pues a una escena entrañable, como es ni más ni menos que el cenáculo. Al atardecer fue con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo». Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: «¿Seré yo?». Respondió: «Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido». Mientras comían, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Y una vez que pues hemos escuchado, ¿no?, pues estas palabras del Señor, pues es bueno que retomemos, ¿no?, el consejo de San Ignacio de Loyola, que en los ejercicios siempre, cuando presenta un texto del Evangelio, nos invita a hacer composición de lugar, que nos viene muy bien. Los discípulos vemos que están celebrando la cena judía, como hacían cada año, pero sin embargo aquellos hombres y mujeres que estaban en el cenáculo presienten, tienen el olfato de que aquella cena no es cualquier cena. Allí está sucediendo algo distinto. Y el ritual de la cena se desarrolla con toda normalidad. Sin embargo, el Señor va a introducir, como hemos escuchado, unas palabras
en un momento ritual unas palabras que no están en el ritual judío. Palabras que por otra parte son o suenan muy fuertes. Palabras como tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza que se derrama por vosotros. Fijaos en este ambiente, un ambiente que sabe a despedida, donde realmente brota pues el misterio, ¿no? Es más, se marca el conflicto. Y pensando en aquellos discípulos que están escuchándoles al Señor, que dice, tomad y comed, se produce en los discípulos el desconcierto, la incomprensión. Hay una palabra que define mejor define mejor la actitud, ¿no?, de aquellos discípulos, los discípulos que sienten en su corazón el estupor. Aquellos discípulos tenían verdadero estupor. Eso que el Papa Juan Pablo II nos dijo en Eclesia de Eucaristía, cuando él llamó el estupor eucarístico, con el que debíamos de acercarnos siempre a la Eucaristía, ¿no? Y en otro documento precioso que se titula Mane Nobiscum Domine, es decir, quédate con nosotros, Señor, él cuenta su experiencia y dice que cada vez que celebra cada día la Eucaristía y repite las palabras de la consagración, cuando lo hacía, siente verdadero estupor, el asombro eucarístico, porque él percibe, ¿no?, de que está pasando algo diferente. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, todavía no ha sucedido lo que la Eucaristía anuncia, lo que la Eucaristía significa, que es precisamente la entrega, ¿no?, de Cristo en el Calvario, el sacrificio, ¿no?, de Cristo por cada uno de nosotros, ¿no? Cuando Jesús dice tomad, comed, está diciendo algo que va a acontecer después, en el Calvario, pero por eso son palabras que pues han de abrir, ¿no?, el corazón de par en par en ese estupor, en esa admiración, ¿no? Por eso cuando celebramos la Eucaristía, cuando actualizamos el misterio del Redentor del Señor, estamos en el corazón, estamos en el centro de la vida cristiana, ¿no?, ahora que estamos también en el mes, ¿no?, del Sagrado Corazón, ¿no?, de Jesús. Dice el cardenal Scola, hablando de la Eucaristía, que pensar la Eucaristía es la prueba de fuego de la teología, de la reflexión sobre Dios. Y podríamos decir también que es la prueba de fuego de la vida cristiana. Por tanto, pues hago un pequeño paréntesis para que nos preguntemos, ¿no?, ¿cuántas cosas nos jugamos en la Eucaristía? ¿Hasta qué punto? Si la celebramos bien, el trasfondo que tiene, ¿no?, la Eucaristía y la onda expansiva, ¿no?, que tiene celebrar bien la Eucaristía. Sabéis que el relato de la institución de la Eucaristía está reflejado en los evangelios sinópticos, en los tres, Mateo, Marcos y Lucas. Pero nos damos cuenta que San Juan, precisamente que es el apóstol más joven, el más profundo de ellos, parece que tiene un despiste, porque si cogéis el Evangelio de San Juan, pues os daréis cuenta que no aparece la institución de la Eucaristía. ¿Cómo es que San Juan, siendo el más joven, no nos relata y en su lugar nos deja el relato del lavatorio de los pies? No es un despiste, sino que esta glosa del lavatorio de los pies es la más importante que nos dice en qué consiste verdaderamente la Eucaristía. Es un relato casi sacramental, es una explicación de las más bellas de lo que es la Eucaristía. Y además es donde se ve a Jesús como Señor, que se enfrenta con Pedro, que realiza la misión con esa actitud de siervo, que se quita el manto, signo de señorío,
que se ciñe la toalla, que se arrodilla, que le lava los pies a los discípulos y que al final les da la explicación fantástica. Vosotros decís que soy el Maestro y el Señor. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, así tenéis que hacer unos con otros. Si damos un paso más, todos sabéis que el primer texto de la Eucaristía que tenemos es el de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Ese es el primer texto, ¿no? Y por contextualizar el pasaje, como se dice ahora, tiene lugar en un contexto de separación en la comunidad, entre ricos y pobres. Se había puesto de moda que empezaban con un banquete. Los ricos comían bien, banqueteaban, y los pobres comían si tenían. Y después, juntos, celebraban la Eucaristía. Y San Pablo, en ese capítulo 11 de su primera carta a los Corintios, dice las palabras más duras de todo el Nuevo Testamento, referidas a la relación de la vida cristiana con la Eucaristía. Dice San Pablo: el que comulga el cuerpo de Cristo indignamente está comulgando su propia perdición, está comulgando su propia condenación. Y en ese contexto, y en esas palabras tan fuertes y tan duras, es cuando nos dice San Pablo: yo he recibido una tradición que a mi vez os transmito, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo, tomad, esta es mi sangre. Por tanto, la Eucaristía no se puede celebrar en un contexto de división, de injusticia, en un contexto de falta de amor, porque celebrar la Eucaristía en un contexto de falta de amor es la peor de las traiciones. Al celebrar lo que la Eucaristía es y lo que la Eucaristía significa. Aquí tendríamos que recordar y que remontarnos al año 304, cuando el emperador Diocleciano prohibió a los cristianos, so pena de muerte, poseer las Escrituras, reunirse los domingos para celebrar la Eucaristía y construir lugares para sus asambleas. En Abitene, pequeña localidad que hoy es Túnez, en un domingo se sorprendió a 49 cristianos que, reunidos en casa de Octavio Félix, tu tocayo, celebraban la Eucaristía, desafiando las prohibiciones imperiales. Arrestados, fueron llevados a Cartago para ser interrogados por el procónsul Anulino. Y fue significativa la respuesta que ofreció Emérito al procónsul tras preguntarle que por qué habían violado la orden del emperador, que había prohibido tener las Escrituras, celebrar la Eucaristía en las casas, y este procónsul le dijo: sine dominico non possumus. Sin reunirnos el domingo no podemos vivir. Sin el domingo no podemos vivir. Qué dicha si esto lo pudiéramos decir cada cristiano, en cada parroquia, en las plazas y en las ciudades de todo el orbe. Sin el domingo no podemos vivir, que es como decir: sin la Eucaristía no podemos vivir, sin Jesucristo no podemos vivir. Tenemos la necesidad de este pan, queridos colaboradores de Cáritas. Tenemos necesidad de este pan para afrontar los esfuerzos y cansancios del viaje que juntos estamos recorriendo. El domingo, Día del Señor, es la ocasión propicia para sacar fuerza de Él, que es el Señor de la vida. El precepto festivo no es, por tanto, un simple deber impuesto desde el exterior. Participar en la celebración dominical y alimentarse del pan eucarístico es una necesidad para el cristiano.
quien de este modo puede encontrar la energía para recorrer el camino, a veces con los altibajos que nos ofrece la vida. Un camino que además no es arbitrario. Seguirlo significa para el hombre realizarse a sí mismo. Perder el camino significa perderse a sí mismo. Una expresión hermosa y completa en este sentido es la que nos deja también San Agustín, que nos dice: la Eucaristía es sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. Por eso, cuando Juanjo me dijo que quería que os diese esta charla al final del curso, pues enseguida me salió Eucaristía, caridad. Porque la Eucaristía es sacramento de piedad, es signo sensible de la presencia del Señor que está en medio de nosotros y es vínculo de caridad. Lo que nos une no es tener los mismos gustos o el ser miembros de un club de amigos. Lo que nos une no es la simpatía o el pensamiento de unos ideales políticos, sino que nos une Cristo, que es mucho más fuerte que la simpatía, que la amistad o que unos ideales políticos. Con todo lo que os he dicho, y espero no cansaros mucho, quiero llegar a una conclusión, y es que la vida cristiana tiene forma eucarística o no es vida cristiana. La vida cristiana tiene como horma la Eucaristía, tiene que acomodarse a la Eucaristía, y si no, no es vida cristiana. Decía el Papa de feliz memoria, San Juan Pablo II, en esa carta preciosa, Eclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, nos decía: decir haced esto en memoria mía comporta para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida para toda ella llegar a ser en cierto modo Eucaristía. La Eucaristía no es solo lo que se celebra, sino que la Eucaristía es también lo que se adora y es lo que se vive. Por eso toda la vida cristiana ha de tener forma eucarística. En definitiva, sabemos que para entender la Eucaristía es cuestión de amor. Solo se puede entender la Eucaristía desde el amor. No hay amor más grande, dice Jesús, el Señor, que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esto es lo que el Señor ha hecho en el Calvario. Esto es lo que el Señor va a hacer dentro de breves momentos cuando participemos en la Eucaristía, dar la vida por nosotros. Pero Eucaristía es cuestión de amor, pero no de cualquier amor, sino el amor de Cristo. Por eso dice: amaos como yo os he amado. No cualquier amor, sino el amor de Él hacia nosotros. Hoy se habla mucho del banco del tiempo, en que uno da unas horas de su tiempo en servicio a los demás. Yo creo que un cristiano no se puede conformar con ser voluntario, es decir, con entregar unas horas de su tiempo, sino que es algo más. Ha de darse él mismo hasta el extremo. Mirad, la Iglesia no es buena porque hace caridad, sino que la Iglesia hace lo que ha recibido, y ha recibido el amor de la fuente que es Dios, y por eso no puede no darlo todo. Y si no lo diera, estaría traicionando su propia vocación. No tengamos miedo a usar la palabra caridad y caigamos en la tentación de este mundo que dice: no hablemos de caridad, porque la caridad sabe a beneficencia. Hablemos mejor de solidaridad. No caigamos en la tentación, queridos hermanos de Cáritas, de rebajar las palabras y los contenidos que tienen tanto y
los volvamos light. Entonces, hoy no hablemos de caridad y la cambiamos por solidaridad, que es muchísimo menor que la caridad. La caridad es infinitamente más que la solidaridad. La caridad cristiana es algo más que ser buenas personas o que hacer el bien al otro. Eso faltaba, ¿no? Que teniendo como modelo a Cristo, que es el hombre por excelencia, no fuéramos buenas personas, ya lo que nos faltaba, ¿no? Pero ser cristiano es algo más, es mucho más. Dios se nos da para que lo demos a los demás, a Él. Y aquí está la pregunta del millón para los colaboradores de Cáritas. ¿Me conformo con dar cosas, alimentos, pagar un recibo de luz, ayudar a unas personas a encontrar trabajo? ¿O doy realmente a Dios? Sé que al decir esto, pues alguno estará diciendo por dentro, este cura no se entera de que haciendo esto y de que haciendo todo eso estamos dando a Dios. Pues os diría, sí y no. Daremos a Dios si lo que hacemos lo hacemos con caridad, es decir, con el mismo amor que nosotros recibimos de Dios. Pero no damos a Dios cuando ocultamos, cuando callamos, cuando ni siquiera proponemos los dones de la fe, de la Eucaristía, de la palabra de Dios, de una vida en comunidad. Yo me parece que no celebraremos bien la Eucaristía hasta que en nuestras Eucaristías no se sienten los pobres, como uno más con nosotros, y celebremos juntos lo que hemos recibido por parte de Dios Padre Providente para todos, que es a su Hijo. Y no podemos privarlos a ellos de darles también el regalo y el don, pues, de la fe, ¿no? Y de participar en la invitación a la Eucaristía. Cuando la Madre Teresa de Calcuta se entrevistaba con algún obispo para ver la posibilidad de fundar en aquella diócesis, no preguntaba sobre la casa que iban a tener, no preguntaban qué iban a comer, sino si iban a tener la Eucaristía. Y ella le decía al obispo, si no nos asegura la Eucaristía, no podemos fundar, porque mis hermanas no son unas heroínas, no son superwoman, que diríamos hoy. Mis hermanas son mujeres de carne y hueso, y si no se alimentan de Cristo, no pueden reconocer a Cristo en los pobres. Si no se alimentan de Cristo, no pueden reconocer a Cristo en los pobres. Esto es la verdadera caridad cristiana. Y voy terminando. Es decir, que de la Eucaristía brota la caridad de la Iglesia. Y de aquel banquete brotan aquellas palabras que nos dice el Señor, dadles vosotros de comer. Esas palabras brotan de la Eucaristía, de Cristo. Dice San Juan Crisóstomo, en el banquete eucarístico todos somos iguales. Una misma es la mesa del rico y la del pobre. Aunque sea rico, nada se podrá añadir a esta mesa. Aunque se sea pobre, no por ello participará menos que los demás. ¿Y por qué te admiras si digo que son iguales el rico que el pobre? Con la misma confianza se acercan a esta mesa el emperador y el mendigo, con el mismo honor, y a menudo con más honor el mendigo. Y termino, para no cansaros, con una frase del Papa emérito Benedicto XVI en esa otra carta, ¿no?, preciosa sobre la caridad, ¿no?, Sacramentum Caritatis, en la que dice, la Eucaristía nos hace testigos de la compasión de Dios. Nos hace testigos
de la compasión de Dios. La Eucaristía es la gran escuela donde aprendemos a mirar al hermano como lo que es, como un hermano. Por eso tenemos un gran reto, que es a la vez una urgente tarea. Y ahora entenderéis por qué el título de esta charla o de esta reflexión. Mirar a Cristo sacramentado, mirar a tu hermano necesitado. Es el mejor modo de cuidar y potenciar el compromiso social es cuidar mejor la Eucaristía. Y cuando digo cuidar la Eucaristía, me estoy refiriendo no solamente a la celebración, sino también a la piedad eucarística con todo lo que eso conlleva. Si no hay adoración eucarística, no habrá reconocimiento de la dignidad humana. Muchas gracias y perdón por la paciencia que me habéis soportado.